parecía tan extraño que yo entré desde las 7:25, 28 y 7:30 y 7:35 y nadie entró. Y me parecía tan extraño de que nadie estaba. Y yo digo, bueno, ¿qué es esto? Hasta que por fin Griselda me dio la información de que estaba desbloqueando. Y bueno, fíjense, tanto es así que ya en menos de 10 minutos ya han entrado a más de 15 personas. Entonces, bueno, vamos a iniciar la charla de hoy, que el tema que nos compete, que nos reúne de interés para los que estamos presentes y para mi persona a transmitírselo a ustedes, es el tema que ustedes están viendo en su pantalla de bioneuroprogramación emocional, como se utilizan en algunos autores, o biodecodificación o bioneuroemoción. O sea, ya está, ya diferentes autores le están dando a título personal diferentes nombres. A la final es como la medicina, todas las técnicas y todas las medicinas son una sola y simplemente usamos diferentes metodologías o formas de abordar la situación. El tema de hoy que quiero tratarlo, lo voy a exponer de una manera de integración, como generalmente siempre hago en el instituto, en mis clases, y como generalmente siempre lo he hecho y siempre he tratado de hacerlo. De una manera integral. Vamos a integrar los conceptos básicos, fundamentales de lo que es bioneuroprogramación, de psicología, de astrología, y ver cómo cada una de estas ramas diferentes de ciencias y ramas diferentes que compete a lo que es también la parte de desarrollo tanto personal como de la salud, cómo pueden integrarse completa y absolutamente y poder cada persona sacarle el mayor provecho, así sea a título de crecimiento o crecimiento espiritual propio, o ya sea para autoconocimiento, o ya sea para ayudar o en una consulta o como método terapéutico. Aunque creo y considero, y así lo es, y así lo he vivido, y así lo digo, el terapeuta ideal es aquel que primero se sana él a sí mismo, está consciente de él, de sí mismo, de todas sus acciones y todas sus situaciones que se presentan, y se va sanando en la medida que va también presentándose las coincidencias con sus pacientes. Entonces, cuando hablamos de autosanación, autoconocimiento, autocrecimiento espiritual, estamos a la vez diciendo que el terapeuta que se incluye en adquirir estos conocimientos y ponerlos en práctica, el primer paciente es uno mismo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito y vamos a utilizar, como ya les dije, la forma de interactuar, de integrar estos tres conceptos. Básicamente voy a comenzar diciendo y leyéndoles un poquito parte de láminas que hemos dado anteriormente. Esto de bioneuroprogramación simplemente es una metodología terapéutica en la cual su finalidad es, como todas, descubrir y encontrar, identificar lo que es el por qué y el para qué la enfermedad está procesándose. De dónde proviene, de dónde viene, cuál es su causa, de dónde son sus motivos, y si están, como en la gran mayoría, para no decir en su totalidad, están en códigos grabados en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo energético, cambiar esos códigos, pero siempre con la conciencia de estar presente y estar consciente de cada uno de ellos. Por lo tanto, esta metodología de bioneuroprogramación, de psicología, de astrología, de medicina tradicional china, de todas estas terapias, simplemente se pueden optimizar cuando se actúan de una manera integrada, cuando interactuamos, cuando tenemos en el presente, el conocimiento y los fundamentos básicos de cada una de ellas, y estamos ante el paciente o ante nosotros mismos, y ver y buscar cuáles son esas herramientas que el terapeuta tiene y puede tener y puede obtener para mejorar su calidad, tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. Por lo tanto, esto puede ser incluido en cualquier tipo de terapia que esté presente o que usted utilice para ser utilizada para mejorar este paciente. Por lo tanto, como toda práctica,
utilizamos diferentes técnicas, diferentes metodologías. Ahí les estoy nombrando algunas, como es la PNL, programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana consciente, los ciclos biológicos memorizados, el transgeneracional, los duelos. Y en este caso hoy específicamente voy a demostrar y a comprobar y a verificar y a certificar, como lo he hecho, la inclusión de la psicoastrología dentro de cada una de estas ramas que estamos nombrando. Por ejemplo, para poder incluir y poder integrar lo que es la parte de psicología con la astrología, ya lo hemos venido hablando en las diferentes charlas anteriores, pero hoy vamos a hacerlo ya mucho más directo en cuanto a lo que es el concepto y el sentido de cada una de ellas. Fíjense, tenemos que hablar de nuestros conceptos básicos. Si hablamos de psicoastrología, si hablamos de astrología, la base fundamental de la astrología es la carta astral. Y la carta astral, como lo dice y lo indica ahí, es una graficación, gráficos donde están contenidos signos, símbolos, números, ¿ok? Y es simplemente graficación de pautas energéticas que se presentaron en el único momento exclusivo de su nacimiento, como una fotografía en el momento exacto que se le sacó al universo en el momento en que usted nace. Y eso toma símbolos, toma gráficos, y esos gráficos y esos símbolos en esa posición de los diferentes cuerpos celestes van a indicar pautas energéticas que quedan impregnadas para toda la vida en ese campo energético de esa persona. Entonces, humanizando y dándole características humanas a esos símbolos, a esos astros y a esos gráficos que están presentes en la carta astral, es donde se condiciona o donde se da la relación de ese ser con su mundo, macrocosmos con microcosmos. Cuando lo incluimos en la psicoastrología, la psiquis, que es la psicología que se encarga de la exploración, el entender y comprender en parte lo que es la psicología humana a través del estudio de los diferentes arquetipos, en este caso arquetipos de la psicología y relacionados con los arquetipos de la astrología y de la psicología, entonces ya podemos utilizar la carta natal como una herramienta con el fin de brindar esa orientación psicoterapéutica a la persona que esté en ese proceso evolutivo, en ese proceso de duda, en ese proceso de entenderse, en ese proceso de crecimiento espiritual, en ese proceso de entender por qué y para qué la enfermedad. Y eso podemos utilizar entonces estas herramientas. Pero fíjense, y la carta astral nos da una gran cantidad de signos, símbolos, gráficos y cada uno de ellos es a los nodos lunares, a la representación del nodo lunar, es a quien se le puede atribuir la integración con lo que es la bioneuroprogramación. La bioneuroprogramación se basa y se fundamenta en situaciones del pasado. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que ustedes puedan entender lo que les voy a explicar un poco más. Fíjense, en la bioneuroprogramación, biodecodificación se fundamenta en información o en códigos claves o códigos que fueron grabados en una etapa de nuestra vida física y energética. Y digo energética porque heredamos información de nuestros ancestros, de nuestros antecesores, de nuestro árbol genealógico, de nuestras situaciones pasadas, vividas o experimentadas por nuestros ancestros. Y para aquellos que creen en lo que es vidas pasadas o encarnaciones pasadas, pueden quedar esas claves y esos códigos de esas situaciones que pudieron estar viendo. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del nodo sur. Vamos a ver cómo podemos incluir los nodos, el nodo sur en este caso, con la información de esas, vamos a llamarla herencia hereditaria, y que en biodecodificación o bioneuroprogramación lo llaman el transgeneracional. Y se actúa el proyecto sentido, porque el proyecto sentido precisamente actuará desde el mismo momento de la concepción, ¿ok? Y se toman los primeros años de vida.
Y en la carta astral también podemos tomar en cuenta ese periodo de tiempo de gestación, de nacimiento y de sus primeros años de vida, llamado en bioneuroprogramación o biodecodificación proyecto sentido. Para entonces entender y llevar todo eso y llevarlo a lo actual, a lo cotidiano, a lo presente, para poder entonces entender nuestro presente y poder hacer las acciones y las modificaciones y las decisiones y las concientizaciones que se deben tomar y dar para que se pueda cambiar nuestro futuro. Y por eso el futuro tiene un símbolo de interrogación. Va a depender del estado conocimiento y calificada como para poder diagnosticar o determinar con muy buena precisión ética y profesional toda la vida de un ser. Por lo tanto, si vemos y tomamos en cuenta, el nodo sur simbolizará el pasado del ser y la combinación de todos esos acontecimientos, ideas, actitudes, pensamientos procedentes de cada una de sus vidas o encarnaciones que tuvo, o en el efecto que estamos hablando de bioneuroprogramación, a todas esas informaciones que quedaron y quedan y se traspasan y se pasan y se heredan de generaciones anteriores, nuestros padres y nuestros ancestros, y cuyos efectos acumulados no resueltos se presentan y crean nuestra vida actual. Les voy a agradecer, por favor, a los asistentes a la sala, en la medida que, porque yo estoy tratando de integrar conocimiento. Por supuesto, sus comentarios son muy valiosos, pero a veces cuando uno desvía la concentración hacia lo que ustedes están escribiendo, distrae, ¿ok? Por lo menos me distrae. Pierdo el hilo de lo que llevo y lo que voy dando, ¿ok? Y entonces, para ello, yo al final de la exposición, les doy a ustedes el tiempo para que ustedes puedan exponer, dar, aportar, y para eso es esta reunión. Pero si lo hacemos de una manera que es como que si habláramos varias personas, ¿ok? Y se toma, o si fuera una interrupción, y entonces le agradezco por favor de que atiendan esta situación que les estoy pidiendo, y así esperen su turno. Incluso yo les puedo dar la voz y la palabra y el video para que ustedes poner lo que cada uno de ustedes sienta inquietud por tenerlo. Si ustedes piensan que se les va a olvidar, agarren un papelito, lo anotan y después posteriormente ustedes lo copian o lo van exponiendo. Bien, entonces el nodo sur, como les estaba diciendo, va a dar a la persona que está describiendo toda esa posiciones de símbolos y señales que nos da nuestra carta astral, nuestra carta natal en el momento de nacimiento, y al poder determinar, descifrar de acuerdo a su experiencia, conocimientos y estudios, puede determinar, por eso coloco ahí un experto bien calificado y bien conocedor y con una gran experiencia, puede determinar la vida pasada, la vida presente y hacia dónde podemos enmarcar o dirigir nuestra vida y hacia dónde podemos dirigirla. Entonces, es como un banco de memoria de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha grabado de nuestros ancestros y en todo ese pasado energético que hemos vivido. Y entonces podemos ya entenderlo
y ya ver entonces por qué en bioneuroprogramación o bioneuroemoción o biodecodificación hablan de códigos, ¿ok? Y esos códigos que simplemente son marcas o informaciones que quedan y por eso ellos hablan también de información ADN. ADN es donde se guarda, está toda esa información ahí y podamos abordar a esa información que está y podamos entonces tomar las decisiones y hacer los cambios respectivos que puedan hacerse. Bien, asimismo, el nodo norte va a simbolizar lo que es el futuro, así como el nodo simboliza el pasado, el nodo norte va a simbolizar lo que es el para dónde vamos, para dónde debemos ir. Es que aún no ha sido intentada por cada uno de nosotros, o esa experiencia que se nos repite y se nos repite, vemos cómo trascenderlas, evolucionarlas y salir de ellas. Entonces, es de la mano de las más altas cualidades de cada signo, sus cualidades, su simbología, su humanización, como yo lo he entendido y lo nombro y lo transmito, es la humanización de esos signos y de esos planetas con caracteres, con formas, con tipologías, con arquetipos humanos, y cada uno de esos va a simbolizar las áreas de expresión que en la carta natal y desde el punto de vista de la psicoastrología podemos entender. Entonces es aprender a abandonar aquellos hábitos negativos, aquellas situaciones negativas o aquellos recuerdos, aquellas situaciones que se nos repiten y no entendemos el por qué, ¿ok? Entenderlas y buscar el para qué, el propósito útil en mi vida actual y para poder hacer mis cambios, para poder encaminarme hacia un verdadero norte, a un verdadero saber hacia dónde debo dirigir o debo dirigir mi vida, hacia dónde debo estar dispuesto a caminar por esos senderos que jamás nunca he podido caminar y que deseo llegar a cada uno de ellos. Es como ser en el presente actual. Por lo tanto, el ser puede alcanzar a aprender del pasado y a desprenderse de ese pasado para sanar. Y no solamente sanar a esas memorias y a esos recuerdos y esas almas y esos recuerdos quedan ya sanados porque cortamos las catarsis y por eso el desprenderse y por eso el tomar las decisiones hacen que se cambie, que uno sienta paz, que uno sienta tranquilidad, que uno sienta libertad y que uno se decida hacia otros nuevos rumbos. Por lo tanto, ese símbolo que ustedes ven, ese dragón, entonces el nodo norte lo catalogan como la cabeza del dragón y el nodo sur como la cola del dragón. Entonces, de acuerdo al eje que funciona en nuestra carta natal, en las diferentes casas de nuestra carta astral, es ahí donde se pueden determinar esas informaciones que nos van a servir de mucha ayuda para entendernos, para saber y conocernos aún más, y entonces ya se convierte en un proceso de autoconocimiento, de autoaprendizaje, de autoevaluación, de autos. Bien, entonces los signos van a plantear cuál es la tarea a realizar. Las casas, las características, planetas que están ahí en cada una de ellas, nos va a dar información que nos va a permitir interpretar y que practiques como cuando en el nodo norte es como de determinar, aquí está, aquí estoy, para dónde voy. Tengo una herramienta en mi mano que me permite ampliar mi visión de mi presente, basándome en las situaciones del pasado para entonces mejorar y actuar y decidir en un mejor y mayor futuro. Por lo tanto, aumenta mi perspectiva de visión ante la vida presente y ante la vida futura. Y entonces tengo esa herramienta que me permite ver y actuar en un mayor presente. Entonces, símbolos que ustedes ven, que se los estoy presentando, para muchos conocidos, para otros a lo mejor no,
pero todos esos símbolos, el día de su momento de su nacimiento, ¿ok? Y todas esas situaciones, la hora y el lugar de nacimiento. Entonces esos tres datos, lugar, hora y día de nacimiento, nos van a dar un momento exacto de su vida en donde todos esos signos y símbolos se ubicaron y que determinaron un campo energético que lo impregna a usted para toda la vida y que usted puede esa información y al concientizarla tomar decisiones que lo van a ayudar y que lo puedan encaminar hacia un mayor crecimiento y hacia un mayor conocimiento. Por eso le coloqué los símbolos tanto de los planetas o luminarias, en este caso el Sol y la Luna, como de los símbolos de los diferentes signos y la posición en que cada uno de ellos adopta en cada una de las 12 casas y cómo van a interpretar el camino que cada ser viene a realizar en la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de la casa 1, estamos hablando de lo que en biodecodificación y en bioneuroprogramación es la concepción, los 9 meses de embarazo y esos primeros años de vida están ahí en la casa 1. Y todo lo que podamos ver en esa casa 1 y todo lo que se encuentre en esa casa 1 y toda la información que podemos obtener a través de toda esta simbología y todo esto que se presenta en la carta, podemos determinar no solamente todas esas memorias que fueron grabadas en nuestra infancia, sino poder ver cómo podemos ayudar y abordarlas para sanarnos y liberarnos y cambiar y descodificar y cambiar esos códigos que podemos tener y ver en cada uno de ellos. Esta situación, esta nos da una herramienta poderosa de, como les dije al principio, de conocimiento y de transformación. Y en la medida que su autoconocimiento y su autotransformación esté usted haciendo esos cambios, esté usted concientizando y transformando y nutriendo, usted está en un crecimiento espiritual, físico y energético que lo va a dar a usted una herramienta para usted también poder ayudar desde su experiencia, desde su vivencia, desde energética, usted pueda también ayudar a sanar y dar esa información a los demás. Entonces se convierte en herramientas de crecimiento espiritual basadas en precisamente en esa observación y aceptación de lo que verdaderamente pasa dentro de nuestro mundo interior, dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestra mente, dentro de todas esas memorias que nos hacen actuar, pensar y creer de una manera como lo estamos haciendo cada uno de ellos. Solo después que logramos aceptar como propias, sin culpa, sin juicio, cada una de esas emociones, sentimientos, situaciones y que se presentan, es donde entonces nos vamos a abrir a la posibilidad de poder realizar un cambio real y poder tomar nosotros el comando vidas a través de lo que es el darnos cuenta de que nuestra mente y nuestro ego en ese conflicto que se en nuestra psiquis, en nuestra mente, que producto del ego que nos hace creer de todo basado en nuestra forma y como fuimos educados, en nuestras creencias religiosas o no religiosas, en nuestra educación que hemos recibido tanto a nivel de escolar, universitario, como a nivel toda esa información que recibimos de nuestros padres y nuestro medio alrededor, de nuestro medio ambiente, del sitio donde usted nació, de la familia que lo rodeó, de todas esas situaciones que crearon códigos, crearon imágenes, crearon situaciones que para algunos fueron traumáticas, para otros fueron conflictivas, para otros fueron resueltos y una gran mayoría
mayoría de situaciones que no le entendimos y no le encontramos explicación y que en la venta y reaccionamos ante ellas con eso. Por eso esto se traduce, como ya lo expuse, como ya lo tengo y lo muy valiosa, que usted le da a usted una garantía de sentirse más libre, de tener, de cambiar, de sentir un cambio realmente que da como más libertad. Libertad porque nos estaríamos desprendiendo de todas esas situaciones que nos apegaban o nos encadenaban o nos retenían a situaciones que no resolvíamos de nuestro pasado o que no resolvieron nuestros antepasados y que de una manera tratar de que sea, que fuera o sea de una manera menos traumática, menos dolorosa y por supuesto transforme en un proceso ya más físico, más somático, que es un proceso de enfermedad o un proceso de somatización ya física o energética de lo que es una enfermedad como tal. Por lo tanto, la enfermedad entonces toma otro sentido, un sentido ya, como dice la biodecodificación, un sentido ya de cambiar y de transformar y de tomar usted el comando de decisión que nos da la carta astral, nos dé una herramienta para conocernos mejor a nosotros mismos y a cada uno de ellos. Con nuestras variedades habrán, por supuesto, situaciones que se nos presentan y nos dan o información que se nos presenta en esa información, esa herramienta que a lo mejor no la aceptamos y nos volvemos renuentes a esa información y resulta que cuando se nos presenta esa situación es donde realmente debemos hacerle y prestarle mucho más atención. Es como dice el nodo norte, préstale más atención. Es como el mandato, es como lo que si tuviéramos una voz de un o de un protector o de un guía o de Dios que nos dice, mire, por acá es. Entonces, esto que están viendo ustedes es la representación por un programa de una carta astral, donde se dan los 3 datos que le di, que les comenté, que es la fecha de nacimiento, la hora exacta de nacimiento y el lugar de nacimiento, incluidos todos esos datos ya en la tecnología y los software que hoy en día hay, nos dan mucho más precisión en cuanto a lo que es la colocación o la colocación de esos símbolos y esos signos que nos van a ayudar a interpretar mucho mejor cada una de esa información que está guardada y está dada en cada uno de ellos. Y que por supuesto, al entenderla y al buscarla y al tener el conocimiento, al buscar usted el estudio del conocimiento de los símbolos, de lo básico que es una carta astral, de conocer cada casa, cuáles son las características de cada casa, cuáles son esas características humanas que cada planeta le da a cada uno de ellos y en esa posición que marca en su momento de nacimiento única y exclusivamente para cada uno de cada uno de los seres. Por lo tanto, astrales iguales. No hay 2 situaciones iguales. Son únicas y exclusivamente individuales y por lo tanto la información es única y exclusivamente para cada persona que se haga esto. Eso es, como decía, de un alto, gran valor y extraordinario de información valiosa que usted la puede tener en su mano y le puede ayudar, y si usted la estudia y actúa en el conocimiento y amplía en cada una de ellas, usted puede autoevaluarse, autoconocerse, autoliberarse, autosanarse con cada una de estas herramientas. Por eso es muy importante y muy valioso y por eso lo he traído a la charla de hoy y es la intención de ir preparando en el caso del interés individual o grupal de cada uno de ustedes. Fíjense que ya llegamos a 18, 19 personas en sala, o sea que inviten a las personas a que entren a esta charla, porque a veces no tenemos una idea de estos nombres. Por ejemplo, hablamos de bioneuroprogramación, de biodecodificación a una persona y
a lo mejor no lo entiende, invítela a estas charlas gratis, dele el link para que pueda entrar o invítelo usted a su casa con usted para que se siente al lado y escuche esta información muy global y muy general que estamos dándole y le estamos brindando a ustedes los lunes a las 7:30. Es una actitud mía propia particular de transmitir toda esta información a cada uno de ustedes y que ustedes también se conviertan en rectores de esa información. Y cuando le hablamos de psicología, ¿ok? O de psiquiatría, que el paciente no sienta o que yo estoy loco porque me está hablando que anda para el psicólogo o entiende la psicología o anda, no, sino que entiendan realmente que es suyo de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra manera de actuar, de pensar, de esas reacciones, de esas emociones, de lo que tenemos en nuestra mente y que sale y no sabemos, y de aquello que todavía no ha salido y que está en lo pro y Carlos Jung nombraban como el inconscientivo, lo que es la sombra, la máscara, la oscuridad, la profundidad, y que podamos abordar y dar y tener poder ir mejorando y sanando todos esos procesos psíquicos, psicológicos y mentales que podemos tener, que tengamos en esos códigos y que aparezcan y que podamos dar y hacer un movimiento energético, ¿ok? O físico, que brote y salgan esos miedos, esos temores, esos traumas, esos conflictos y poder sanarlos y poder cambiarlos y modificarlos. Eso es la idea que me ha traído a que yo transmita toda esta información a cada uno de ustedes. Entonces, a indagar, a preguntarle a nuestros padres si están vivos y si no están, empezar a buscar a esas familias, a meditar y a buscar dentro de nuestras profundidades, de nuestra psiquis, de nuestra mente, esas reacciones, esas emociones que vienen y que pueden ser catalogados como miedos, como temores, como traumas, como decía una alumna en una clase de este fin de semana. Ella decía, yo le tengo miedo a lo que es hospitales, yo le tengo miedo a lo que es clínicas, yo le tengo lo que es miedo a enfermar. Y yo le decía, pues precisamente al yo tenerle más miedo a algo y conocer ya que ya le tengo miedo a algo, es donde tengo la oportunidad de poder enfrentarlo directamente al miedo para ver qué información, de dónde viene ese miedo y vencerlo, dominarlo, controlarlo y entenderlo, transformarlo y cambiar el código ya para que eso deje de ser un miedo y me permita liberarme y desencadenarme para yo poder ascender en mi crecimiento y en mi camino de mi vida. Porque precisamente ese miedo es lo que te ata, es lo que te encadena, memoria y esos recuerdos y ese pasado y no te permite evolucionar y trascender. Bien, y por supuesto ellos que quedaron grabados en ese momento de la gestación, cuando éramos y estábamos en nuestro periodo fetal, toda esa información sentida por lo que fue nuestra madre y por lo que ella percibió de su medio alrededor y su medio ambiente, tanto padre como de los abuelos, como del ambiente que vivió, de la alimentación que obtuvo y de todos esos pensamientos, ideas que fueron transmitidos y guardados en nuestra mente, que no tenemos nada de idea y que por supuesto en nuestro momento de estación, en nuestro momento de parto y en esos primeros años de vida, quedaron ahí grabados y poderlos abordar y que tengamos la herramienta para poder ayudarnos a determinar y acercarnos muchísimo a esa información en el inconsciente y ajustes y los cambios necesarios es lo que hace que esto sea una gran herramienta valiosa de información, ayuda, ¿ok? Como ya les dije, a los demás, pero primariamente a cada uno de nosotros. Esta es la información y le quería transmitir en la charla de hoy y que posteriormente, si nos ponemos de acuerdo,
si crece el número de personas que estén interesadas en cada uno de estos conocimientos, con los alumnos acá en Venezuela, con los alumnos del instituto, en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Barinas, y como las ciudades también lo pienso planificar en caso de que ustedes se pongan de acuerdo en sus países, también podemos transmitirlo, pero primero hacer estos cursos que damos también acá por Dragón Rojo, y entonces hablaríamos de lo que es casa, cada uno de esos caracteres humanos que van a estar representados en uno de los planetas, y la manera como interactúa y la manera de cómo interpretar en conocer dónde está ese nodo sur para poder comenzar a trabajar, dónde está ese nodo norte que me va a ayudar a por lo caminar y hacia donde debo de ir, y esas casas y esas características que me van a apoyar a impulsarme y dar a través de la experiencia, sino que ya en este momento podamos decidir y tomar esas decisiones. Bien, bueno, si hay alguna duda de lo que yo he expuesto, hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran aclarar, este es el momento, ahora sí, para poder ustedes escribir, transmitir. Entonces yo voy a leer un poco lo que alguno de ustedes escribió o dijo o expuso, ¿ok? Y, ajá, ok, sí, se hablan de hasta de 4 o 5.